¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en tiempo de tertulia. Esta noche nos acompaña don Segundo Martínez. Buenas noches, don Segundo. Muy buenas noches. Don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y doña Eulalia Guerra, muy buenas noches, doña Eulalia. Que pendiente de pequeñas cositas es ya la nueva directora general de Presidencia y Seguridad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pendiente de poquitas cosas, ¿no? Sí. Bien, pero de facto es tan de facto que el Partido Popular ya se está metiendo con ella sin haber aterrizado. Perdón, no. Se está metiendo con usted y todavía no ha empezado a trabajar. De modo que, hecha esta broma inicial, pues como este fin de semana no ha habido fútbol, no podemos empezar por esa reflexión que hacemos siempre desde el punto de vista tradicional, porque además lo ocurrido en Francia ha sido importante el pasado viernes. Y yo creo que por ahí debiéramos empezar tal y como hemos hecho en los comentarios anteriores. Así que, saltándonos al Herbalife, si le parece bien, por no llorar un poco, porque siempre nos ganan en Tenerife, pues empezamos con Francia, Segundo. Francia, uno tiene un sentimiento especial con y además con lo que significa la ciudad de París, no solo Francia, ¿no? Lo que significa para occidentalmente, ¿no? Es conocida como la sociedad de las libertades, etcétera, etcétera. De todas formas, yo creo que en política internacional, militar, fundamentalmente, Francia ha cometido gravísimos errores en los últimos años al mando de Hollande, le dirían los franceses, no los ingleses Hollande, pero los franceses Hollande. ¿Y por qué lo digo? Por una vez, extrañamente, yo me he escuchado estos días los debates y coincidía con Sarkozy. Mira que Sarkozy es un hombre tremendamente de derecha, y le decía que la política militar externa de Francia estaba en el lado equivocado y que tenía que reflexionar en torno a acercarse a posiciones con la posición que está manteniendo Putin. Es decir, no se puede mantener una posición equivocada como se ha mantenido con Afganistán, con Irak, con Libia y ahora con Siria, y hay que buscar caminos para la paz. Y no se puede actuar en venganza. A mí lo de Francia hoy, que bombardeara, me ha sabido mal, me ha sabido a la venganza. Es decir, no es por ahí, por ese camino, donde logramos resolver los problemas. Al margen de, efectivamente, condenar el acto de lo que ha significado en Francia el día 13, el viernes, es una barbarie. Al margen de eso, de condenarlo, de decir que ahí no vamos a ningún lado, yo sigo planteando que el mundo tiene que cambiar de situaciones. No se puede mantener la situación de Ucrania. Hemos visto en Europa lo que ha pasado en Yugoslavia. No podemos seguir en esa dinámica de confrontación continua. Hay que resolverlo. Y eso solo se resuelve buscando la paz. Sé que eso es muy complicado y muy difícil, pero para ese proceso necesitamos tanto a los Estados Unidos como a Rusia. Y tiene que haber un acuerdo global ahí. Si no hay un acuerdo de actuar entre todos, no hay un problema a resolverlo. Y el primer problema a resolver es el de Siria. Hay que buscar un camino para la paz. No puede uno separarse de eso, está claro. Yo tengo en mi propia cultura esa sentencia que dice que la violencia genera violencia. Estoy de acuerdo, hay una... en ese sentido yo también creo que no puedo contradecir al final el fondo de la intervención de Segundo Martínez, pero la historia no es exactamente así, ni las cosas son tan simples. Dice Segundo que Francia ha cometido numerosos errores. Yo creo que tiene poco que ver con lo sucedido este pasado fin de semana, con el viernes 13, el trágico viernes 13 en París. Pues uno no puede mezclarlo todo, y si uno lo mezcla todo, vemos con tristeza y con mucho desánimo que guerras han habido en el mundo desde mundos, desde todos los tiempos han habido enfrentamientos, y no ha habido un solo día de paz en el planeta Tierra desde que existe, las sociedades organizadas. Eso es lamentable. Bien, dicho todo esto, yo me apunto también a
a la idea principal, que es la paz, el no caer en tentaciones de guerra, todo eso está muy bien, pero hay un hecho incontrovertible, que es un hecho que se viene repitiendo. Este no es el primer atentado que se produce en París, ni tampoco es la primera vez que estos grupos terroristas, fundamentalistas, yihadistas, que están reclamando incluso territorios que en otro tiempo, tal y como les hemos oído decir, fueron de sus abuelos, el mismo caso de la Andalucía, sin ir más lejos, que es un objetivo que ellos tienen ahí entre ceja y ceja, y uno no puede poner la otra mejilla una vez y otra vez, aunque sea en términos bíblicos y aunque sea una enseñanza cristiana. El caso es que hay una situación muy delicada, muy compleja y de guerra. Se le pueden dar otros nombres, pero digamos que la respuesta que Francia ha dado ayer domingo a lo sucedido el viernes, de alguna manera, sí, se puede criticar como que ese no es el camino, pero si no lo haces, ¿qué es lo que la población podría pensar de su propio gobierno cuando está, digamos, sufriendo? Porque esto no es un ataque a las instituciones, no es un ataque al gobierno, esto es al pueblo, llano y sencillo. Es decir, esto es actos de guerra y de terrorismo cobarde, que después, si quiere, hablamos más tarde de los distintos tipos de terrorismo que hay, que se van a un estadio, que se van a una discoteca, que se van a donde no hay actores principales que toman decisiones en la política, sino que lo que hay es el pueblo, simple y llanamente, y van indiscriminadamente a matar lo que se ponga por delante, personas absolutamente inocentes de cualquier asunto que pudiéramos aquí considerar como, digamos, peleas entre estados o entre países o entre grupos. Eso uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Yo después no quiero tampoco extenderme mucho ahora en esta primera apreciación, tengo un poco el corazón dividido porque es muy duro lo que hemos vivido este fin de semana, y no tengo la solución, obviamente, pero lo que sí digo es una cosa, ese binomio seguridad-libertad es un asunto que siempre ha sido complicado de poner en la balanza, pero hay que hacer un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de las personas y la libertad, por supuesto, de los individuos, pero lo que no puedes es poner constantemente la otra mejilla, ¿no? Es un asunto francamente difícil, muy difícil, porque estamos hablando del ejercicio de la fuerza para causar el daño mayor posible. Es decir, es verdad, seleccionaron los lugares donde podían causar el daño mayor y para causar el máximo dolor posible. Pero también es verdad que cuando se planifica un bombardeo por el Estado, que es el que tiene el ejercicio de la fuerza, es verdad, de forma legal, también se causan muertes. Yo no he visto todavía la información de si realmente ese objetivo, que parece una cosa como que no mancha, es decir, solo han bombardeado los lugares de entrenamiento de esto y del otro. Eso no lo sabemos porque estamos acostumbrados a ver que cuando bombardea no sabes al final dónde cae exactamente. Un territorio. Entonces es duro de entender que de forma, sí, apasionada en parte, pero fría y calculadora, se toma esa decisión. Yo de los otros lo entiendo porque son unos sinvergüenzas y unos asesinos, pero del Estado me cuesta creerlo. Y yo, es verdad, soy una persona que la seguridad siempre me ha gustado, es verdad, la estudio, la trabajo, pero no alcanzo a entender del todo el que en aras de esa seguridad pues se corte pues la libertad de otras personas. Y sobre todo no solo la libertad, sino la vida y la igualdad también estamos hablando, y es verdad, lo hemos visto en las redes sociales estos días muchísimo, que hay muertos de primera y muertos de segunda, porque es verdad, en otros territorios mueren también a causa del terrorismo de los mismos grupos, y decimos, ay Dios mío, fíjate en Libia, mira lo tal, o en Siria, perdón. Pero como que pasamos por encima y aquí nos ha calado más. Es verdad, está más cerca, pero con la globalización hoy no hay
terror que esté ni lejos ni cerca, ni alegría cuando se producen, que también las hay, que esté lejos y cerca. Es decir, la globalización nos ha colocado a todos en el mismo saco, y ese saco hay que analizarlo bien. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que podríamos pensar un poco en la figura de Gandhi. Es verdad que su conflicto no tiene nada que ver con este, pero sí en parte. ¿Cómo fue capaz de plantarse desde una actitud pacífica? Que es difícil, es verdad, pero a lo mejor tendríamos que poner sobre la mesa algunos aspectos más, no solo el, oye, la eficacia del Estado. Es decir, Francia ha sido eficaz, pero ha sido eficaz de verdad cuando tengamos los datos de cuánta gente ha muerto, no lo sé. Y después hay una cosa que me llama la atención ya a nivel de política de los estados en general. Hablaba, segundo, de que te había gustado la intervención de Sarkozy, y yo lo que me llamó la atención de la intervención de Sarkozy es que un presidente de un gobierno de Francia, la cuna de la democracia, de nuestra democracia, llamase al expresidente anterior. Aquí ustedes se imaginan que Rajoy llamase al expresidente anterior, ni de broma. Es decir, hay formas de proceder en un país y en otro que son distintas. A mí me llamó la atención, lo digo no tanto como crítica, sino porque me llamó la atención esa capacidad que ha tenido, y no porque sea un presidente socialista, al margen de eso. Sí. Porque hay que decir porque hablar pero no por lo que usted crea, ¿no? Sí, no, pero hablar en caliente. Dos distintos. No, Sí. pero hablar en caliente. Ya lo sé. Hablar en caliente es muy complicado. Es decir, en estos momentos hay lo que hay, es lo que toca, ¿no? Pero dentro de eso tenemos que, aquí lo vemos un poco más lejos. Es verdad que nos duele, a mí me duele lo que ha pasado en Francia, me duele lo que ha pasado en París, que se dieran también informaciones contradictorias, que eran 4 muertos españoles y después resulta que son 2, pero bueno, eso es lo menos importante, ¿no? Lo de Sarkozy, lo más llamativo es que desde una posición de derecha se confrontaba con Hollande, criticando de Hollande alinearse. Sí, en ese momento estaba viendo a Charles de Gaulle. La política exterior no había sido. Estaba viendo a Charles de Gaulle. Europa tiene que tener una política distinta a lo de los Estados Unidos, porque siempre nos hemos llevado las hostias en Europa por el seguidismo que hemos hecho. Yo no creo que fuera por ahí Sarkozy. Me dio a mí esa impresión, pero... Bueno, la lectura que hago yo ahí es la visión de Charles de Gaulle. El problema que tiene Europa, es verdad que la Europa que hemos construido, y en primer lugar hay que decir que esto es una opereta, la Europa que hemos construido. La tenemos descosida. No tenemos política exterior común, por mucho que querramos decirlo, no tenemos posición militar común, no tenemos ni hacienda común, no tenemos nada común. Aquí cada uno va a su libre albedrío y después que paguen siempre más los de abajo que los de arriba, ¿no? Pero centrándonos en este problema, yo sigo diciendo que ahora parece ser que a partir de ayer la gente entiende que en Siria hay que resolver el problema con un gobierno de coalición que presida Assad. Es decir, si se ha montado, todo el sirio que se ha montado para esto, digo yo, a mí me parece bien que al final se alcance yendo a un gobierno de concentración y se haga, pero ¿quiénes han hecho aquí? Han causado tanto dolor en toda esa zona y tanto dolor en Europa, y están causando dolor en Europa. Aquí hay que mirar a ver qué es lo que ha pasado y hay que salir de este enredadero, porque es verdad que los Estados Unidos también están en el meollo, pero tiene una capacidad de organización defensiva muy superior a la europea, muy superior, y unos servicios de inteligencia que hay que reconocerlo, que son superiores a los europeos. Hombre, que España aparezca presumiendo de saber cómo tratar el tema del terrorismo, yo no me río en estos momentos, pero pongo mis limitaciones a lo que España ha jugado en el papel del terrorismo, ¿no? Es decir, unos fanáticos islamistas atentan en Francia, y toda la crítica que yo he escuchado, al menos aquí, parte por allí, es que la culpa es de los que están aquí. Y la crítica va contra el gobierno francés, y va contra el gobierno español, y va contra el gobierno de los Estados Unidos,
Y claro, cuando uno ejerce ese papel, a mí me parece absolutamente lamentable. Yo le tengo que recordar a Segundo Martínez que el problema que se vive fundamentalmente en esa zona es entre suníes y chiíes, entre los seguidores del sobrino legítimo de Mahoma y su primo, y que se matan hasta llegar hasta las últimas consecuencias por discutir quién es el verdadero heredero del profeta. Ese es el origen. Irán e Irak estuvieron 11 años en guerra, 11 años ellos solos en guerra. Que las críticas no se oían de la forma que usted lo ha interpretado cuando el Assad arrasaba a la oposición incluso con gas mostaza. Nadie dijo entonces hay que quitar ese tío de medio, había que quitarlo, como otros muchos. Nadie ha dicho nunca nada al respecto. No se puede, nadie puede venir a la Europa, que ha tardado miles de años, porque son más de 2000 años, en lograr el bienestar común que tenemos ahora mismo todos, después de incruentas luchas, guerras, millones de muertos, hasta conseguir lo que hemos hecho hoy, que es poco, pero desde luego es una civilización organizada. Nadie puede consentir que una civilización ajena a nosotros, porque esto no es una guerra de religión, es de civilización, es la forma de entender una vida y otra vida, venga a destruir lo que es Europa hoy en día. Me parece una barbaridad. Y yo creo que el origen es el origen. Ha habido otros momentos en la historia de la humanidad en donde el Imperio Británico, en la India, como dijo antes Lali, allí no tuvo las consecuencias, a pesar del dominio colonial de Inglaterra, de lo que está ocurriendo ahora con los musulmanes. Y es que el problema es el cáncer de la religión. Ese es el verdadero problema que ahora mismo nos ocupa. Nadie levanta la voz. Aquí hablamos el otro día, estuvimos una hora hablando sobre los asesinatos de violencia de género y hemos dicho, por cierto, se han producido otros 3 nuevos asesinatos, y nadie levanta la palabra cuando desde una mezquita en Marbella alguien dice cómo hay que pegar a una mujer, un tipo que está allí hablándole al resto de los musulmanes y todos los demás callados. No hay islamistas moderados, son todos como son, porque cuando los moderados se ven ante la ferocidad de los que son intransigentes, como estos que están atentando, también ceden. Esto es un problema de entender la vida de una manera diferente, entiendo yo. Sí, sí, yo coincido. Yo en esta conozco bastante poco todo lo que está alrededor del Islam y todas esas guerras santas y todas esas historias, un poco muy por encima. La verdad es que no me he metido mucho en ese asunto porque, entre otras cosas, no sé si es por higiene mental o qué, me mantengo una cierta distancia. Yo estoy donde estoy y a mí, para empezar, creo que el proyecto europeo es un fantástico proyecto. Creo que Europa es posible con todos los defectos, que los tiene. Aún no tenemos ni siquiera una constitución aprobada por todos los países europeos. Pero el proyecto europeo sería un gran avance desde mi punto de vista para lo que llamamos la evolución positiva del planeta, porque Europa, en fin, ahí está el bienestar, ahí está el avance, ahí está una cantidad de países que en otros tiempos han estado enfrentados entre ellos, pero que son, yo creo, que de una importancia. Claro, yo no soy tampoco objetivo, yo estoy hablando como europeo que yo me siento y que siempre he considerado que esta es la mejor opción, ¿no? Estos grupos radicales extremistas lo que quieren es llevarnos o llevar al planeta al pasado. Esto no es ni siquiera. Yo es que no encuentro una palabra adecuada para señalar. No quiero tampoco molestar a nadie, pero a mí me parece que los procedimientos que se utilizan por parte de esta gente no tienen nada que ver con nuestra cultura. Entonces, me parece un peligro tremendo estar ahí, nosotros criticándonos, como decía ahora bien Juan Carlos, al gobierno francés o al gobierno español o al gobierno italiano o al otro y tal, entre nosotros mismos, donde tenemos un problema muchas veces de cogerlas con un papelillo de fumar, es un problema de semántica importante, porque no somos capaces todavía de decir, no, vamos a ver, tenemos que autoprotegernos, tenemos que protegernos entre todos. Y a mí me encanta que España esté metida dentro de lo que es la Unión Europea.
con todos los defectos, insisto. ¿Por qué? Porque me siento más seguro, me siento mejor, creo que es más positivo para nosotros y para nuestros descendientes. Entonces, este es un asunto que, insisto, no es nuevo, y es un asunto donde habrá que ponernos a hablar en un mismo idioma. Y yo sé que en Europa hay muchos idiomas, y se habla de muy distintas maneras, pero por lo que yo veo en las organizaciones existentes ahora mismo en el Parlamento Europeo, me parece mucho más transparente, mucho más claro que lo que representa el otro mundo oscuro, que es el yihadismo y el fundamentalismo y ese tipo de guerras, ¿no? que no acaban de terminar y que yo creo que además van a peor. O sea, que esto es lo que a mí me inquieta. Me preocupa mucho que no tener una propuesta de solución a este tema que no sea la violencia. Dice el segundo, que la paz. ¿Quién no va? En fin, yo aplaudo todos los esfuerzos que se puedan hacer en el sentido de decir vamos a entendernos, vamos a llevarnos bien, vamos a acabar con toda esta guerra, es un mundo que tiene que cambiar, un mundo maravilloso, de acuerdo. Pero mientras tanto tiene que estar claro que aquí hay una unión de naciones, de países en Europa que tienen un proyecto en común y que hay que defenderlo. Es que sobre la mesa hay un montón de asuntos que podríamos trabajar. Yo lo primero que quiero decir es que nadie defiende más a Europa que yo. Y si encima tenemos en cuenta... No tanto como tú, al menos. No, vale, igual, exacto, vale. Y lo mismo que has dicho tú en ese sentido, yo creo que es el mejor sistema democrático que puede haber, es el mejor sistema judicial, y además el español precisamente es todavía mejor que el anglosajón desde mi punto de vista, como trabajadora del derecho. Es decir, considero que es mucho mejor sistema. Y defiendo a Europa a capa y espada. Y entiendo que nosotros no podemos estar en una cultura del Islam, que yo diferenciaría dos aspectos. Uno es la parte cultural, esa que tienen intrínseca, que yo nunca no podré respetar, porque actúan frente a las mujeres con ese silencio y no estar presentes. Las mujeres están apartadas y aparecen tapadas, que es la mayor, yo creo que es lo más denigrante que puede haber para una persona, es decir, invisibilizarla absolutamente. Después está la otra parte, la de la yihad, que también tiene una interpretación. Yo sí creo que hay islamistas moderados y islamistas radicales. Yo lo entiendo así. Pero esa parte del Islam, los dirigentes, esa parte del Islam, no, el de Irán ahora no está comportándose como un islamista radical, por lo menos en sus actos, es lo que a mí me parece. O sea, que apedrear a una señora enterrada hasta el pecho, porque la acusan de adúltera, aunque no haya sido adúltera, pero aunque lo haya sido, colgar a los yo con eso no estoy de acuerdo. homosexuales, eso es Irán. Eso es Irán. Yo me refiero a que este es un pelín más moderado en política exterior, vale, lo tenía que haber aclarado, en política exterior, vale, en las nucleares, vale, y en poco más, exacto, pero el anterior era todavía peor, vale. Entonces, que es muy complicado, y yo sí creo que si le damos marcha atrás a nuestra cabeza, de aquellos polvos, estos lodos, en muchas cosas, que eso no nos debe detenernos, hacernos que nos tengamos que detener, porque es verdad que la situación es la actual y esta es la que hay que afrontar, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de lo anterior. Y después yo sí creo que también podemos poner sobre la mesa, que ha salido, pero que podríamos profundizarlo, en qué supone una guerra para un país, no voy a decir civilizado, un país occidentalizado, europeo, y qué supone en la mayoría de los casos también en otras partes del mundo, porque desde, por poner un ejemplo, la creación de la Cruz Roja en el año que fue en el siglo, me parece que fue a finales del siglo XIX, en el que se ordena cómo tienen que ser las guerras, que no puede haber violaciones, que cuando sacas la banderita del pañuelo blanco sabes que se están rindiendo, que la Cruz Roja, es decir, los elementos sanitarios
tiene que haber un espacio, es decir, hay un alto el fuego todos los días, un ratito, para que puedan coger a los enfermos o a los que están heridos y atenderlos. Es decir, que ese planteamiento es verdad, son guerras más civilizadas, podríamos decir entre comillas, pero a fin de cuentas sigue muriendo gente. Y yo desde luego no estoy para nada de acuerdo con la parte, además lo dije, la parte cultural y de género de la parte del Islam, para nada, nunca estaré de acuerdo. Y yo, si me dicen dónde me tengo que ir a vivir, siempre me iré a vivir, que no me gusta, siempre me iré a vivir antes a Estados Unidos que a Irán. Y desde luego para mí, para mis hijas, no querría que se fueran a vivir a Irán, que se fueran a vivir a Estados Unidos, no gustándome su sistema de vida por otras cosas, pero en cuanto al ejercicio de las libertades, sí. Bueno, yo, si me piden a mí dónde vivir, yo diría que aquí en Gran Canaria, donde tú quieras, y en todo caso, si no tengo que vivir en Gran Canaria, aunque sea en Tenerife. Pero en los Estados Unidos no. El aunque sea eso. Pero en los Estados Unidos. No, pero en los Estados Unidos no. Y después, lo puedo explicar. Eso es lo que dijo el Felipe González. Yo no sí, pero tú me estás entendiendo lo que ha dicho Felipe. Pero no porque lo haya dicho Felipe González. Vamos a ver, yo viví en un país muy brevemente, en un país islamista, ¿no? Bueno, Mauritania, en los años 70, que era tremendamente pacífico. Bueno, yo estaba con ellos, tomaba el té, iba al desierto, me movía con ellos, no había ningún atisbo de nada, era gente tremendamente pacífica. Yo creo que es un error confundir el Islam con esa violencia. Hombre, yo que soy de formación católica, aunque no soy creyente, que soy ateo, lo digo con toda la sinceridad para que todo el mundo lo vea, pero que soy de formación cristiana, porque soy de formación cristiana, y que yo precisamente puedo entender que desde el análisis histórico que las iglesias o las religiones han jugado un papel siempre de crueldad en el tema de las conquistas, en el tema, todo lo que analicemos, lo que fue la historia de las religiones, bueno, pues lo han jugado, y que hayan jugado otros papeles por otra parte, otros que han jugado un papel muy positivo, también se entiende. Pero estamos ahora en el tiempo en el que estamos, y estamos ante un fenómeno en el que todos estamos algo asustados. Digo todos, me estoy refiriendo a los europeos, y que ahora los parisinos lo perciben con más fuerza, y en Bélgica se percibe con más fuerza. En este momento en que incluso va a haber un partido de fútbol, que hay 477 formas de seguridad para garantizar que ahí no pase nada, o intentar que ahí no pase nada. Bien, pero ¿y el fondo de la cuestión? ¿Resolvemos ese problema o no? Siempre lo hemos resuelto desde la intervención militar, desde el machaque. ¿Por qué? ¿Quién ha actuado en Afganistán en nombre de los luchadores de la libertad? ¿Quién los armó? ¿Por qué protegemos a Arabia Saudí, que es la que alimenta todo ese proceso? Bueno, pues nos vamos encontrando. ¿Quién suministra las armas? Y nos quedamos alocados. Si yo hago un planteamiento en el que entendamos o Europa y Estados Unidos, entendiendo, vamos a hacer tres bloques: Rusia, Europa y Estados Unidos, aunque a mí me gustaría meter a Rusia dentro de Europa, pero Rusia, con su posición, Estados Unidos y Europa tienen que encontrar un acuerdo, y esos países se tienen que resolver sus problemas y resolverlo desde sus propias creencias, desde su propia forma de ser. Europa, Estados Unidos y Rusia no le pueden imponer criterios a esos países. Tienen que buscar que haya el respeto a los derechos humanos, y sabiendo que el primer derecho humano es a comer 3 veces al día, tener casa, tener educación y tener la sanidad. Y eso aún no lo tienen garantizado todos los europeos. Y no lleva el pañuelo. Voy a hacer un pequeño... El problema a veces, segundo, es interpretar la historia poniéndonos la fecha que conviene en función de lo que uno está defendiendo. ¿Qué pasó en Afganistán? Es verdad, los Estados Unidos después del 11S se metieron en Afganistán,
Pero es que antes estaba No, allí, antes. estaba la Unión Soviética. Sí, pero y antes de eso se metió Estados Unidos. No, antes de la Unión Soviética eran los ingleses. Y lo que quiero decir, No, es los que Estados Unidos combatieron en lo que quiero decir es que hay A la URSS. momentos, Ayudaron. sí, claro, hay momentos que Porque ahora la libertad. no, hay momentos en que la religión aquí es fundamental. En Irak estaba Saddam Hussein gobernando con mano de hierro un país en donde la minoría suní era la que Matando representaba. comunistas. No, En la matando, Plaza Mayor. Comunistas matando en la Plaza Mayor. a todos. En Irán lo hacen ahora también. Dominando a los chiíes, que eran los defendidos por Irán, y represaliados hasta el infinito y más allá, como pasa con los kurdos igual en este momento, con Turquía, con Irak y con Irán. Usted dice, hombre, yo he estado en Mauritania, yo también he estado bastantes veces en el Sáhara, el antiguo Sáhara español, no Mauritania, pero cuando la religión se mantiene en el ámbito en el que usted conoció en aquel momento, uno no puede decir, perfecto, allá tú si crees en esa confesión, me parece muy bien. Ahora bien, cuando viene un grupo violento y trata de imponerle a todos los demás lo que ellos interpretan que es el Corán y lo que dijo el profeta, aunque no fue así, todos los que son moderados en ese momento dejan de ser moderados para convertirse en lo que son hoy en día. Unos muy atemorizados porque cualquiera le hace frente a ese tema y otros directamente en la llegada. Todos los seres humanos somos iguales, las personas no somos iguales. Yo no soy igual que un musulmán. Yo no trataría a las mujeres como tratan los musulmanes a las mujeres. Yo no soy igual que un iraní que cuelga a un homosexual de una grúa cuando no lo tiran de una torre abajo para que se destroce ahí abajo. Yo no soy igual que esa persona. Yo estoy a años luz de esa persona. Y cuando uno trata de reconstruir esa parte, como usted dice, no, Rusia, Estados Unidos y Europa. Mire, Estados Unidos, estos 8 años de Obama, 7 para 8, ha sido la peor época, peor que la de Bush, en la política exterior de Estados Unidos. Obama es el responsable, gran parte de la responsabilidad la tiene Estados Unidos, de la primavera árabe, donde no puede haber primavera árabe, no puede haber democracia. Desde el mismo momento en que la religión se impone por encima de todos los demás criterios, no puede haber democracia. Había un dictador en Libia, Gaddafi, que había hecho 1001, pero mantenía, digamos que con mano de hierro, a todas las tribus, que ahora es un desastre de país en donde se matan o se vuelven a matar y tenía una unos a alta otros. universidad. El primer Bush, cuando la primera guerra de Irak en el año 91, fue más inteligente que el hijo, y llega hasta las puertas de Bagdad, pero no entra en Bagdad, porque reconoce que hay que tener a alguien gobernando allí, y por eso deja a Saddam Hussein vivo. Este no, este entró, y a partir de eso, la locura de que se ha convertido Irak. Pero Rusia es igual de responsable. Pero usted usted está yendo a mis posiciones. Rusia, sí, pero usted siempre deja al margen aquello que usted puede decir. Putin no está apoyando a Assad porque sea un buen tío. Putin es porque estratégicamente le interesa tener a Assad allí. Claro. Porque del otro lado... Mira, por eso digo que esos tres se tienen que poner de acuerdo para resolver. 3 horas antes de los atentados de París, cuando Obama va a viajar a Turquía, a este grupo G20... Yo no me creo que los servicios de inteligencia franceses no lo supieran. Somos más pensados. Obama, no quiero pensar antes de salir de Washington para la cumbre de Turquía, 3 horas antes de los atentados, dice que el ISI, el Estado Islámico, está controlado. Pero se puede ser más tolete. Obama es un tipo alto, negro, moreno, guapo, pero es un cretino. Y bien informado. Sí, pero es un cretino. Y bien informado. Y ha ocasionado un daño en toda la cuenca sur del Mediterráneo que va para décadas. Para décadas. Los Estados Unidos, no Obama. No, bueno, y el que toma las decisiones es el gobierno de Estados Unidos. Pero si estamos de acuerdo ahí, estamos de acuerdo. Pero escuche, no solo ahí. Yo estoy de acuerdo. Y ahí y en Ucrania. Y en Rusia, que nos ha colocado un follón a los europeos. Que ahora mismo está presionando a las repúblicas bálticas, y en Rusia que está pisando a Georgia, y en Rusia que está pisando a Azerbaiyán. O sea que no hablemos concentrados. Que lo estamos dejando hacer también. Claro, por eso digo. Pero es que no tienes que impedirle hacer. No, yo después de... Lo que no tienes es que agudizar el problema. Después de la detallada intervención de Juan Carlos, que yo desde luego confieso por segunda vez esta noche mis limitaciones para tratar un tema tan complejo como este, yo tengo muy poco que añadir, ¿no? En cualquier caso, uno cuando está en
programa como este, una tertulia, en un debate, tiene también que cuidar un poco las palabras, porque a lo mejor fuera de aquí y sin micrófono sería un poco más suelto, ¿no? A la hora de decir lo que piensa, de expresar los sentimientos que uno contiene ahora mismo ante la situación que estamos viviendo, que es muy delicada. Hay una cosa que, bueno, hay varias cosas que yo, Juan Carlos, son ciertas, pero hay una que yo coincido totalmente, y es que, claro, estas cosas depende de a partir de dónde empezamos nosotros a discutir este asunto. No es lo mismo discutirlo desde el viernes para acá, que no se puede, porque esto es una bola enorme que viene de siglos, de siglos. Yo modestamente también he caminado un poquito por el mundo, he estado en el Sáhara, estuve, la verdad que en África muy poco, pero sí he estado en Europa y he estado también en algunos países de América del Sur, y yo me siento muy cómodo y muy identificado con un montón de, bueno, con todos los sitios en los que yo he estado en Europa, incluso sin conocer el idioma, pero me he sentido como en mi casa. Pues hay una unión cultural importante que no viene de ayer tampoco, que viene de siglos y siglos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando el momento el que estamos viviendo es tan delicado, el estar, como estoy oyendo desde el mismo viernes hasta el momento, hasta pocos minutos antes de venir a esta emisora, a algunos tertulianos que empiezan a cogérsela con el papelito de fumar y decir, bueno, es que claro, es que la decisión que tomó el determinado gobernante, no, mire esto uno tiene que levantar la mirada y decir, aquí hay una guerra muy terrible y que no se arregla con paños calientes. Ahora mismo estaba viendo una portada de un digital en estos momentos en que, bueno, esta tarde de las declaraciones del presidente francés, que dice que lo que hay que hacer es destruir el Estado Islámico. Yo no sé si ese es el camino, pero no es un momento de paños calientes, y sí creo que es un momento donde debe ya, digamos, hacerse una evaluación seria de todo lo que está pasando y lo que viene pasando. Es que esto no puede ser, por poner una fecha desde el tema de las Torres Gemelas para acá, la cantidad en fin, los mismos atentados de Atocha, ¿no? Que en España, que eso fue una cosa también muy terrible, ¿no? Esa manera de proceder, esa guerra, yo creo, las guerras son todas malas, pero esa manera de cobarde de atacar a los pueblos, yendo a la parte más débil, que es un tren, insisto, un estadio de fútbol, una discoteca, no. Eso no es de recibo ni tiene justificación. Me permite una cosa, la diferencia entre el pueblo francés y el pueblo español. Se producen los ataques del 11 de marzo de 2004 aquí, todo el mundo le echa la culpa a Aznar, la reunión de las Azores por haber estado en Irak, se produce el atentado de Francia, por la misma razón, sí, por haber intervenido, todo el pueblo, todas las fuerzas políticas con el gobierno, todos. Es que yo creo que esa es la diferencia. Es verdad que se cometen errores, es verdad, claro, pero llega un momento todo el mundo apoyando ahí. Y hay un vídeo ahí cuando salen del estadio cantando la Marsellesa, que a uno le pone los pelos de punta. Hombre, pero yo no creo que la selección española cante la Marsellesa. Va a tener censura. ¿Por qué lo dice? Mire usted lo que dice. Por lo que dice la letra. Busque la letra. Sí. Oiga, la letra de la Marsellesa es una letra sangrienta. Hagámosla. Y yo estoy dispuesto. Pero lo que quiero decir es que el pueblo, aún a pesar de los errores del gobierno, está buscando elementos de unidad. De unidad, exactamente. Sí, pero también es verdad, y tienes razón en eso que planteas, pero también es verdad que hay que tener en cuenta cómo afronta un gobierno y cómo lo afronta el otro. Cuando un gobierno miente a 4 días de las elecciones, es muy difícil que todos los grupos o que incluso la población digan, vale, todos a una como Fuente Ovejuna y aquí hay que apoyar al gobierno. Porque claro, es difícil. Sin embargo, Hollande, cuando salió, no mintió, ni dijo nada. Pero es diferente, Lali, porque lo lógico en aquel momento, Francia no tiene el problema que nosotros tenemos con ETA. En aquel momento, lo lógico, lo inmediato era ETA. Eso era lo lógico. Pero cuando tienes información, como se ha demostrado... Pero yo lo dijo Lendakari, sí. Pero yo creo que no tenía ninguna información. Es que nuestro servicio secreto, yo no sé si me están leyendo, me imagino que sí, por otras razones que no viene al caso contar ahora,
son unos toletes, lo tengo que decir así, de verdad. Yo no creo que fuera una cosa sola Pero de si dice equivocación. el ministro que son los mejores servicios. En fin, vale. No, de todas maneras, yo creo que las situaciones son diferentes en ese sentido. Hay una cosa que he leído últimamente y que no comparto al 100%, es decir, ha salido por ahí un texto diciendo que bueno, que los pueblos que se mantienen en silencio permiten que los radicales hagan en tal sitio, en Alemania, en los países árabes, y claro, El que calla otorga. también es verdad que el pueblo, y esto a lo mejor a Juan Carlos no le va a gustar que lo diga, el pueblo de Estados Unidos también es responsable porque mira para otro lado cuando oye las soflamas de sus gobernantes diciendo que son los gendarmes del mundo y que todo lo resuelve, mandamos un avión, mandamos un tanque, mandamos tal. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Y vuelvo a decir lo mismo, yo tampoco tengo la solución, no tengo la solución, pero me cuesta entender que la Pero solución sabe sea dónde está. matar a alguien Pero más. sabe dónde está. No, sí sé dónde estoy. Pero no y sé es- que Europa hay que protegerla porque es nuestro territorio y es nuestra escala de valores. Pero no Sí. es que me guste o no me guste, es que el ser humano es así, Lali. Todos los pueblos de cada uno de los imperios que ha habido en el planeta, sea en aquel momento Napoleón, sea el Imperio Británico, sea la Rusia de los zares, No, y el Imperio Romano. el imperio cuando Japón actúa como imperialista, no les preocupa porque es de puertas afuera, porque el ser humano se comporta de esa manera. No tiene la visión de que Lo que está lejos y no lo vemos. 129 muertos en París es lo que hacía 4 Lo que días importa. No en el importa Líbano, que en en el Irak Líbano, haya 4.000 en el muertos. Líbano había habido un 4.000. atentado O igual. cuando hay un atentado en la India, que a veces nos Claro, olvidamos, porque los eso- atentados de la India, como tienen tanta claro. población, son Claro. Eso es también medirlo. Ni multitudinarios. China, que está masacrando también a También. gran parte, porque esos imperios no hay otra forma de mantenerse que así. China se puede imaginar uno cómo podría gobernar un país inmenso como ese, con diferentes culturas, que no es Sí, no es lo que unitario. conocemos. En China viven muchísimos millones de musulmanes. Amarrados porque no puede ser de otra manera, porque no puede ser de otra manera. El ser humano es así, pero eso no quita porque desde el punto de vista objetivo hagamos un análisis diciendo, hombre, esto no está bien, esto no es así. Y también desde el punto de vista humanitario pensemos que cuando mandamos un avión, los que mueren abajo no son, es decir, no estamos aplicando la cadena perpetua, la pena de muerte a los que han sido responsables, sino que estamos aplicándosela a otras personas o a muchas otras personas que no son. Y ya lo sé que Pero están, no, pero que están lejos, un pero, pueblo pero me culto, cuesta. cultísimo, como el pueblo alemán, cuando uno ve, yo soy muy aficionado al canal Historia, de los pocos los Ah, sigo, no, me gusta mucho. cuando uno ve aquellas masas haciéndole caso a una sola persona, de forma borreguil, en bloque, sin pensar Fanática. en ninguna Pero consecuencia, además en un ninguna hombre- consecuencia, un que no hombre hubiese una sola feo, persona que dijera, un hombre feo, esto no es decir, que así. Ni siquiera era un hombre atractivo. Sí, pero que ni una sola persona dijera, esto no es así. Esto que me está contando va a traer un montón de muerte, desolación, tragedia, que no hubiera ni uno, por miedo, No, por la había razón que gente, fuera. hubo alemanes que murieron. Sí, con 5, lo contamos con Bueno, alemán. bueno, pero hubo alemanes. sí, sí, no, pero- no con 5, hubo muchos pero alemanes. yo Pero lo- miraron minoritariamente. Sí, mucho- yo no, pero lo miraron digo mucho 5 para por otro lado, decir que es era verdad. absolutamente Mucha parte de minoritaria. la población pacífica eran pacíficos, pero miraron para Y otro hubo lado. O militares. bueno, eran judíos, a mi vecino lo siento, eran mis amigos, pero a los míos no les va a tocar. Pero un amigo mío aquí sentado, segundo, que viene alguien con la camisa parda de los nazis a balearlo y yo no hago nada, pero. Y sin embargo pasó. Y sin embargo Claro, pasó. porque tú piensas que a ti no te va a pasar. Claro. Porque no eres segundo, entonces como vienen a por los primeros, no por los segundos. En fin. Tenemos tiempo, todavía Sí, podemos intervenir. no, porque sí, después tú querías hablar del ITC. Del ITC, yo creo que es una noticia importante para Canarias después, sí, para sí. desconectar. ¿no? Pero a mí me parece que efectivamente es eso, ¿no? Es decir, ya no utiliza Estados Unidos y Europa los tanques. Ya no hace. Una vez recuerdo una reflexión que hizo Juan Carlos aquí, que dice que las guerras hay que ganarlas en el terreno. Pero Europa, ese énfasis que da Hollande, diciendo que hay guerra, no es verdad que hay guerra, hay terrorismo. Eso es terrorismo, no es una guerra. Como tampoco es una guerra lo que está viendo con esos Pero países. no lo ves como un ataque de un Estado a otro Estado. No. No, pues entonces Es- darle es valor, una cuestión darle terrorista. valor de Estado al Estado. De Entonces, ganar una guerra como esta necesariamente tiene que poner tropa en el sitio. Si Sí. no, no hay forma de claro. arreglar eso. Entonces, ¿qué hace Europa?
o que hace Francia, Estados Unidos, incluso la Rusia, no la Unión Soviética, Rusia, ¿qué están haciendo? Bombardeando indiscriminadamente, porque ahí mueren todos, niños, personas Y no mueren adultas, los tuyos. y a lo mejor no mueren los que tienen que morir, pero bueno, ni eso, porque yo no le deseo la muerte a nadie, ¿no? Y decir, me puede decir, tú eres un ingenuo, vale, pues soy un ingenuo, pero decir, ya no hay ataques con tanques, con soldados, ya el Estados Unidos aprendió que en Vietnam su derrota no estaba en el campo de batalla, su derrota estaba en los Estados Unidos cuando llegaban los aviones cargados de féretro. Claro que la gente se rebelaba, es decir, no pueden seguirse muriendo nuestros soldados. Nuestros soldados. Después modernizó y sus soldados en los Estados Unidos hoy, como en el ejército español, una gran parte de los soldados ya no son ni tan siquiera españoles. Adquirirán la nacionalidad española. Y esa es la realidad. Es decir, entendamos lo que está pasando. Hay una guerra que no es de confrontación, no es aquella guerra que había de Napoleón, como decía Juan Carlos, que nos encontramos aquí en el campo y a confrontarnos unos contra otros. No, esa guerra se acabaron. Entonces, aquí estamos en una situación en la que hay una cuestión de interés muy fuerte. Esa zona, de verdad, que controla una energía enorme, no solo en petróleo, sino en otras muchas cosas, gas y en otras muchas cosas. Y que los países ricos pues necesitan de ese producto y tienen aliados que no son menos, porque a mí no me van a contar que Arabia Saudí son unos tíos macanudos, porque no es verdad. Entonces, como todo el mundo lo sabe, que no son unos asesinos que mantienen hoy en día esclavos. Claro, esclavas. Claro. Y esclavas, exacto. Juan Carlos, si estamos hablando el mismo lenguaje, por primera vez nos acercamos los cuatro en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar ahí? Hombre, yo no soy un estratega militar, me considero que ahí poco, pero he escuchado reflexiones, escucho mucho, leo algo y escucho más. Y en lo que escucho, todo el mundo dice, hombre, son de otra mentalidad distinta a la nuestra, pero hay que encontrar soluciones en su marco. Si, lo que no, ¿por qué está viniendo una avalancha en el Mediterráneo? ¿Por qué? Porque le estamos destruyendo todas sus fuentes. No encuentran trabajo, destrozados, esto, acusar, toda la gente esa que muere, y no tenemos nosotros sentimientos también, claro. ¿Nos duele más una muerte nuestra que 200 de las de ellos? Pues probablemente, a mí no, a mí me duelen igual una muerte de uno o de otro, pero que hay que encontrar un marco de entendimiento y que hay que hacer un consejo de paz en lo que se siente Europa, lo que entendemos por la Comunidad Europea, Rusia y Estados Unidos, y dejarse de tontaina, de estar ganando dinero porque a todo esto quien los arma son Europa, Estados Unidos y Rusia. Todo el armamento que tiene. Y Arabia Saudí. Pero Arabia Saudí compra a estos países. Oye, señor, yo estoy de acuerdo que Arabia Saudí, el señor Hollande dice hoy, y vamos a cerrar no, lo dijo el señor Valls, vamos a cerrar las mezquitas que sean extremistas, que sean, vamos, ¿quién financia esas mezquitas? ¿Quién está construyendo? ¿Quién va a poner el dinero para construir las mezquitas? Arabia Saudí. Porque el salafismo de Arabia Saudí es lo que está llevando a todo este lío por medio. Y lo permitimos. Ahí es donde está la cuestión de la... Okay. Yo me estaba preguntando precisamente para cuando me tocara el turno de bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, la gran pregunta es... por cierto, Holanda ha dicho hoy, como consecuencia de esto, que va a reformar la Constitución. Sí. Eso significa pérdida de libertad, seguro. Sí. Claro. Porque va a haber más control, pérdida de libertad. Entonces, claro, es que claro, ese es vivimos con una, digamos, escala de valores donde realmente, por supuesto que la libertad la valoramos muchísimo, pero al propio tiempo la seguridad es fundamental para nuestra cultura, o sea, el poder estar seguro y hacer proyectos de vida sin sobresaltos, ¿no? Porque lo que tenemos son, bueno, en estos países tienen otros parámetros, o digamos que tienen otro tipo de valores que yo no me atrevo tampoco, no voy a juzgar, desde luego, ¿no? Pero en Europa tenemos un modo de vida y apenas que hagas cualquier consulta en la calle, la gente cuando le pregunta, ¿está usted dispuesto a ceder
cuotas de libertad para ganar cuotas de seguridad? Pues probablemente que sí. Muchísima gente dice, es que no pienso solo en mí, sino pienso en todo lo que me rodea. Y la seguridad es algo, es la vida, es la propia vida. Es decir, hay sitios, o sea, conocemos sitios en el mundo donde la vida no vale nada. O sea, no vale nada porque sales a la calle y cualquier tipo simplemente por una pelea absurda, si quieres, pues te quita la vida y no tiene consecuencias, no va a tener consecuencias. Entonces, eso nosotros lo tenemos como primer valor, el tema de la vida, ¿no? Y la seguridad. No me extraña, cambia la Constitución y lo que haga falta. Ahora, siguiendo un poco el razonamiento de Segundo Martínez, que como bien dice, quizás esta noche estamos más cerca que nunca, y yo me alegro de eso, ¿existe verdaderamente un punto de encuentro entre unas posiciones y las otras, o son imposibles de encontrar? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué se ha hecho de aquí para atrás cuando hay crisis como la que estamos viviendo este fin de semana? Normalmente viene la primera reacción, ya está publicada, y luego después es pararse y no entrar más, digamos, en el asunto. Hasta un nuevo brote, hasta que vuelva a surgir, que no se sabe cuándo. Yo tengo la sensación que esta situación de ahora y este mundo tan complejo que estamos viviendo, que estoy de acuerdo con que ya no son las guerras como las de antes, este mundo tan complicado, a mí no me extraña que, por algún lado lo he oído también en estos días, en las últimas horas, que ya tengan planeados otros ataques, y se habla incluso de España y de otros países por parte de esta gente, porque están muy extendidos, están metidos en todos lados, y su vida, la de ellos, la de cualquiera de estos, están dispuestos a inmolarse, cosa que en nuestra mentalidad no cabe. O sea, ellos están dispuestos a meterse en un estadio cargado digamos, de dinamita y explotar. Y ser el primero a morir, pero explota y de paso me llevo a 30, 40... ¿Y por qué hace eso? Porque se gana la religión. La religión. Y no broma. Si estuviéramos en un país musulmán ahora mismo, yo estaría despedido por tener sentado a la mesa a una mujer, por ejemplo. Eso es verdad. Sí, ¿no? Y además sin verlo. Y además con la cara descubierta. Y además mujer y católica. Sí, efectivamente. Es que tienes un doble delito, Juan Carlos. Y te viene Lali y después hablamos del ITC, que es lo que usted quiere hablar. Dime. ¿Esta es la última vez? No, uno más. Vale. No, yo con respecto a lo que estaba diciendo, a lo mejor no cabe del todo, pero sí creo que es importante, decía, que si se modifica la Constitución siempre significa una disminución de libertades y derechos fundamentales. Yo quisiera recordar, y de verdad que lo he dicho siempre, y no por una cuestión partidista, pero después del 11 de marzo en España no hubo ni un solo recorte de libertades ni de derechos fundamentales, y no es fácil después de una situación como la que vivimos, que es como la de Francia o mayor, porque fueron más muertos. Es decir, son situaciones comparables y sin embargo no hubo ningún recorte de derechos ni libertades. No sé si profundizando tendríamos que analizar que la situación de hoy no es la misma que la del 2004, no lo sé. Y después, con respecto, y de verdad que voy a ser breve porque creo que hemos analizado muchas cuestiones. Yo, poniendo sobre la mesa que si a mí me dan, es decir, ordena de mayor a menor igualdad, libertad y seguridad, yo creo que podría igualdad, libertad y seguridad. También es verdad que a lo mejor, analizándolo en profundidad, cambiaría y pondría seguridad, libertad e igualdad. Me costaría trabajo. Sin embargo, mucha gente, claro, es verdad que eso es una respuesta en caliente, cuando han empezado a entrevistar a personas en la calle, sí, en Francia, pero también en España. Sí. Casi todo el mundo reconocía que, hombre, si lo que se trata es de vivir más seguro... Pero claro. Hay un dicho que es de la época franquista, la seguridad de los cementerios. Yo no quiero la seguridad de los cementerios, yo quiero una vida viva. Y para que sea viva tiene que ser Pero yo que estoy de acuerdo contigo, sin libertad no hay seguridad. Estoy de acuerdo. La otra seguridad es dictadura. Sí. No hay que confundir. Yo pondría la libertad arriba. Sin libertad no hay lo demás. A ver.
Sí. Yo creo que yo analizando, eso sí lo he analizado otras veces, ¿qué pondría primero? La seguridad lo he añadido ahora, pero ¿qué pondría primero? ¿Igualdad o libertad? Y yo creo que si somos todos iguales, somos libres. Sin embargo, podemos ser libres y no iguales. Bueno, Sí. es que Pero somos libres y no somos iguales. Entonces, la igualdad. hay un doble La mensaje. igualdad primero. Yo de todas maneras sobre esto Hoy estamos quiero- profundos, sí, mira. yo voy a entrar Filosofía después, pura. ahora a continuación, pero un minutito para decir lo que yo le escuché a Ana Dorama no sé si fue el jueves o el viernes por la mañana, ¿no? Diciendo que hay una tentación desde Madrid, en el gobierno de Madrid, de que en los enlaces marítimos en Canarias se haga con el tipo de seguridad de los aviones. Hoy, qué casualidad, fue antes de... Fue antes del fue atentado. antes. Sí, sí. Qué casualidad. Y todos los comentaristas que escuché a ponerla a caer de un pino. Claro, Claro. porque no había ocurrido lo que... Porque dicen que es que un barco no es un avión, en un barco tanca una bomba y se salvan. Y yo me quedo así mirando para la que esto, no saben lo que es un barco. No saben lo que es un barco, efectivamente. Estos no saben. Y a no lo saben mejor- a lo mejor se sabe. En un barco cae una bomba y el barco se va a pique. Y a lo mejor se sabe el de la popa, pero el de la proa que no estaba la bomba. ¿Quién se va a salvar? Eso no se sabe. Eso se hunde y no tienes tiempo a nada. Sí. Bueno, quiero Que se dejar lo eso, digan a los del Titanic. que es un tema que es verdad que la seguridad en los puertos Sí, es verdad que dejamos es que muy desear. escasa, deja mucho que desear. Es verdad. Es verdad que puede haber una seguridad mayor en los equipajes y una seguridad menor, pero el que lleva una Pero mochila... yo lleva con una frecuencia mochila. entro en el puerto ahí. Entro. Y cuando yo entro, nadie me Nadie pide te nada. revisa. Pero cuando salgo, A lo mejor alguna vez. pero no, nunca me han parado. El Guardia Civil siempre hace así. Pero claro, yo entiendo Guardia Civil porque es imposible. Claro. No puede. Es que no puede. Paralizar. Bueno, paraliza Monta un follón ahí. un lío. Aquí de hubo mierda. una vez un intento Un quilombo. de poner, de dar una tarjeta de entrada al vehículo y al conductor si era de una persona que operaba en el muelle. Y entonces esa persona entraba y sabía, la policía que había entrado y que estaba operando con ese coche y que si había algún problema sabía los que estaban dentro. Pero como ahora entra todo el mundo en el puerto, eso es muy complicado. Y es verdad que tiene que haber una parte del puerto que es para operar y que no puede ser, no puede a ser, la sí. libre circulación. Bueno, dicho eso, Estamos ahora sí en el último. yo sí me he recibido una noticia hoy que me congratula algo, ¿no? Que esos 196 millones del ITC parece que ya se han firmado definitivamente para que operen en Canarias y que sea el... Delite, Delite, perdón. delite, sí. El mismo Delite. usted, Yo también Elite, me quedé sí. pensando en usted. No, porque además lo puse, Elite, sí. Elite, El impuesto del tráfico de empresas. el impuesto de tráfico de empresas se ha quedado para que el gobierno de Canarias lo invierta bien en infraestructura o bien para combatir el desempleo. O sea, no lo no, devuelva. no con la triple paridad famosa. No, Bueno, bueno, con un criterio que ponga Eso el no se lo gobierno. han dicho, claro, no se lo Eso- pueden Con el hacer. criterio, No, pero a mí eso me parece... son inversiones del Estado. No, pero lo importante que sí ha colocado aquí es que ni serán cabildos ni ayuntamientos, será el gobierno de Canarias. Yo lo dije aquí el primer día. Claro, es el Con gobierno eso de está Canarias. Arcadio dijo lo Estamos dando un acuerdo. El gobierno de Canarias el que tiene, No, el que sino se que tiene cierre. que mojar. Y es verdad que el gobierno de Canarias tiene que escuchar a los 7 cabildos y a todos los ayuntamientos. Y en función de las propuestas que reciba, actuar y hacer un plan. Pero tiene que haber un plan. O no, o meterlo en sanidad, o... en fin, Pues puede sí, ser pero una tiene cosa. que escuchar. Sí, sí, pero prefiero escuchar. que lo administre el gobierno. El gobierno. Que no sea un reparto como Un estaban reparto, pretendiendo. claro. Eso no aquello. puede ser, eso no puede ser. Bueno, Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues ya ese tema se discutió, que me parece un disparate enorme cuando por parte del gobierno de Canarias estaba con esa idea de que estos fondos se van a repartir entre las islas en base a la triple paridad, que yo es un desatino. Bueno, han reflexionado y efectivamente yo creo que es una buena noticia, porque bueno, es un balón de oxígeno que viene a las islas. Pero cuando venga, cuando esté aquí, entonces ya... ¿Usted todavía no se lo cree? No, ¿por qué? Porque para el hay año un que viene. 20... No, hay un 20 de diciembre ahí por medio, ¿no? Sí. Hay unas elecciones y eso para Usted la piensa que entra un gobierno y de repente dice lo que firmamos no lo firmamos. No, no puede ser. Yo creo que sí. Está yo creo- firmado hoy. Yo creo que sí, que al final es un impuesto que vamos a poder... Es un pago que no tenemos que hacer. que devolver Eso, al Estado exactamente. y que va a beneficiar en definitiva a la capacidad de maniobra del gobierno de Canarias y simplemente esperar que se haga con la mayor equidad
del mundo y que ese dinero esté bien gestionado, porque muchas veces los problemas que acarrea las administraciones públicas es por la mala gestión. Luego, toda esta trifulca entre cabildos se queda en nada. En nada, fuego de artificio. ¿Sí o no? No lo sé, yo lo que me alegro es de que venga o que se quede. Sí. Porque como estaba... Y que se administre bien. Exacto, y que se administre bien, pero Claro. como estábamos con esa duda de no sabíamos si al final venía o no venía, pues yo me alegro que venga, que se quede y que se administre bien de la forma No más viene, justa. estaba aquí. Que Está estaba aquí. salido No, mucho, por eso que no hay que dije, devolverlo. no, por eso dije que venga o que se quede. Es decir, que se administre bien y que desde luego que sea el gobierno de Canarias el que determine los valores y las prioridades a tener en cuenta a la hora de utilizar este dinero. Y si me permite que yo no voy a hablar más, la carretera de la A ver aldea si y ya. verdad. ¿Eh? La carretera de la aldea ya, la verdad que Lo reparte el gobierno canario, pero la carretera de aldea ya. Alfa, ¿eh? no, realmente es una carretera fundamental por seguridad. Ya Menos mal que no hay un chicharrero que iría, y el anillo insular también. También, claro. Claro, también. Que Ese también. es el tema. Que también. Yo creo que hoy hemos asumido un asunto importante, le hemos dado importancia, intensidad a todas las aristas que tiene, que son muchas y muchas que se nos han quedado. Yo sí quisiera decir que este año han muerto tantas mujeres de víctimas de violencia de género en España, más o menos, aproximadamente, no, un poquito más que los que murieron en París en la calle, es decir, no sumando a los de la discoteca, que fueron unos 40 y pico, pues aquí ya vamos por 50 y algo. Por tanto, creo que se deben hacer manifestaciones de repulsa, minutos de silencio, exactamente igual, con violencia de género, cuando mueren palestinos, cuando mueren israelitas también y los niños de cualquier etnia y de cualquier cultura, los que mueren en Siria y los que han muerto en París. Yo creo que deberíamos ser un poco más conscientes y después tomar la medida que sea necesaria, que yo no entiendo que sea la de los bombardeos, pero podemos tomar la medida, pero siendo justos en considerar que cualquier muerte es desgraciada y sobre todo es desgraciada para su familia, porque ese dolor de una familia es el mismo en cualquier parte del mundo, Antes de empezar estábamos usted y yo hablando aquí sobre sus nuevas responsabilidades y estamos hablando de seguridad. Recuerdo haber estado aquí un jueves por la noche que estaba María Puig, estaba, me parece que Inmaculada, en fin, había varias personas cuando se produjo un terremoto en directo. Yo recuerdo que lo vivimos aquí en directo, el último terremoto en Gran Canaria, que la cámara además se desplazaba, y empezaron a llamar mucha gente aquí. Antes usted estaba hablando, ¿y cómo llegamos a la gente? Utilice los medios de comunicación. Porque yo recuerdo que aquella noche dijimos, llamen al 112, que nos digan cómo va la cosa, y nosotros vamos contándolo, para que no haya ese avalanche de llamadas que colapsaron la centralita del 112. Los medios de comunicación son todos solidarios, nada que ver con publicidad, sino los medios de comunicación, oye, tenemos que dar mensajes, y estamos toda la tarde diciendo lo que ustedes nos digan. Es fundamental en seguridad la comunicación inmediata y hay que utilizar todos los recursos. Los Twitter, los Facebook, todos los medios de comunicación en directo, como estabas diciendo, y cualquier otro medio que nos permita llegar a la población, porque la población no va en una sola dirección de comunicación, no todo el mundo está en el Twitter, en el Facebook o están viendo la televisión, hay otros medios que podrían servir y creo que se tienen que utilizar todos, porque es verdad que podemos colapsar a un servicio como el 112 o cualquier otro del mismo tipo y no conseguimos la finalidad que es prevenir a la población para que se preparen para lo que viene. Cuanto más tiempo tengamos para que esa comunicación llegue lo antes posible, mayor solución del problema y que haya menos víctimas. Por ejemplo, que lo hablamos también, el caso de Chile, en el que en el último terremoto, que fue terrible, no hubo ni una sola muerte, porque tienen planificada su estructura de seguridad, la población tiene claro qué tiene que hacer y eso es fundamental en cualquier parte del mundo porque allí son los terremotos y aquí puede ser por la lluvia. Mire, la alcaldesa de Telde la tuvimos aquí desde octubre del año pasado hasta mayo, todos los lunes venía aquí la alcaldesa de Telde, no era publicidad, no le cobramos nada, la teníamos aquí, entendíamos que nosotros que en Telde había que haber un cambio porque aquello era un desastre. Cuando se produjo lo de las lluvias en Telde, nadie de Telde fue capaz de llamar ni a nosotros, ni a Canal 4 de Telde, que además, allí para decir, mire, no utilicen las vías estas, manténganse en Melenara fuera de no sé qué. Era increíble, no me lo puedo creer. Cuando le llega a un montón de gente,
a nosotros y a las emisoras de radio y a todo el mundo. Claro. Una cosa... Es que la Y a comunicación través de la directa- comunicación en la televisión y en la radio, el Twitter se activa, Claro. el Facebook se activa, Claro. automático. Inmediatamente se Pero multiplica que no eso. podemos pensar que hay un solo medio que pueda llegar No, a toda la no, población. todos los medios La activan población todo. es diversa y diversos tienen que ser los medios para que llegue. Claro. Porque ahí sí es verdad que el tiempo es importante, igual que en un incendio, si llega, como decían los bomberos, si llega, creo que son después de 10 minutos, todo quemado. Pues esto es lo mismo, hay que llegar antes con la información, pues para que puedan ponerse a salvo. Es una anécdota. Yo recuerdo el avión que se cayó cuando despegó de Gando, que después no era un avión, pero las primeras imágenes uno lo veía de lejos y aquello era un avión. Aquello, todos los medios lo difundieron por todos lados y llegó a todo el mundo. Sí. Pues este tema, igual, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, don Arcadio. Gracias, don Segundo. Nos vamos, volvemos mañana.